Ahora, a ver, desactivo los últimos audios. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la última jornada nacional por Zoom organizada por la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino, AEXIA. En esta oportunidad quiero transmitirle mi inmensa gratitud a quien me acompañó en la organización de todas las reuniones a lo largo del año, el doctor Fabián Girolimeto, quien también, y no quiero darles envidia, pero bueno, me hizo llegar este regalito en nombre de AEXIA, que no solo lo agradezco, sino les voy a mostrar la caja de bombones gigante que me mandó. Así que bueno, muchas gracias a Fabián, a AEXIA en general, un lujazo. Voy a comerlos cuando termine la reunión. Agradecer al doctor Sebastián Cancio, presidente de la asociación, y en su nombre a todos los miembros, amigos y colegas que han sido parte de todas las jornadas, y remarcar que junto a sus exposiciones y a sus comentarios hemos podido transitar este año tan particular de una manera más amena, instruidos, compartiendo lo que tanto nos gusta, que es el estudio del derecho de seguros. Muy bien, les recuerdo que pueden volver a ver todas nuestras jornadas por nuestro canal de YouTube, al que les invito a que se suscriban, así como recorrer las diferentes redes sociales que tiene la asociación. Para cerrar, vamos a presentarles a los tres colegas que tenemos el honor de que hoy compartan la última charla con nosotros. En primer lugar va a disertar la doctora María Evangelina Nicol, ella es de Tandil, es abogada por la Universidad Argentina de la Empresa, licenciada en psicopedagogía por la Universidad KS, titular del estudio jurídico Nicol, miembro de la subcomisión de Derecho del Seguro de la Asociación de Abogados de Tandil, miembro de la subcomisión de discapacidad de la Asociación de Abogados de Tandil, miembro del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de Azul y actualmente cursando el programa de Inteligencia Artificial y Derecho en la UCES y miembro de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior de la Argentina, por supuesto. Ella va a disertar sobre nuevas tecnologías en el mercado de seguros. Evangelina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Leti, por la presentación. Quiero agradecer también a AEXIA, en especial al doctor Fabián Girolimeto, por el espacio tan lindo de intercambio entre colegas en este año tan particular, como dijiste, Leti, en donde, bueno, todas nuestras actividades se volcaron hacia todo lo digital. Entonces, la verdad que no podíamos dejar de hablar en estas últimas jornadas de cómo impacta todo esto en el mercado de seguros, ¿no? Cómo impactan las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. Así que voy a empezar a compartir pantalla. A ver si se ve bien, Leti. Perfecto, se ve, sí. Está en Filmina 4, ahí está. Bueno, perfecto. muy bien. Vamos a empezar. ¿Ahí se ve bien? Bárbaro. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces. Vamos a hablar de lo que es la inteligencia artificial, porque si empezamos a hablar de inteligencia artificial tenemos que delimitar el objeto de estudio, ¿sí? Vamos a ir haciendo un recorrido bastante rapidito porque o sea, todos estos conceptos, la mayoría de las personas ya los va a saber, pero siempre viene bien refrescarlos y aprenderlos los que no lo sepan. Entonces, bueno, para tratar de encontrar una definición de la inteligencia artificial, vamos a remontarnos a la época en la que surgió todo esto, en 1956, a través de John McCarthy, en donde se empezó a delinear lo que era la inteligencia artificial. Obviamente nada surge de un día para el otro, ¿no? O sea, ya hubo anteriormente otros pensadores en donde empezaron a pensar esto de que las máquinas pudieran llegar a tener pensamiento. Pero a partir de este año se empezó a delimitar lo que era la inteligencia artificial. Igualmente, a mí me gusta la definición que usa la doctora Cecilia Danesi, que es una referente en materia de inteligencia artificial, que es la que les puse, ¿no? Es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Y resalté esto de comparables porque esto va a ser muy importante en el sentido que lo que se va a tratar de lograr es que estos sistemas de inteligencia artificial emulen de la mejor manera posible el comportamiento humano.
Entonces, que puedan, vamos a hablar de inteligencia artificial, sistemas de inteligencia artificial débiles y sistemas de inteligencia artificial fuertes. Los sistemas de inteligencia artificial débiles son aquellos que van a hacer tareas muy específicas. No por eso significa que vayan a ser sencillas, sino muy específicas. En cambio, sistemas de inteligencia artificial fuertes son las que van a emular nuestro comportamiento humano y se van a acercar a lo que es la conciencia artificial. Mientras que los sistemas de inteligencia artificial débiles, hablamos de inteligencia artificial. Todavía todos los sistemas de inteligencia artificial son débiles, ¿sí? No llegamos a los sistemas de inteligencia artificial fuertes y estamos, o sea, se está desarrollando, pero por suerte todavía no llegamos porque esto generaría todavía más cuestiones a rever, ¿no? ¿Y cómo se llega, cómo se van desarrollando estos sistemas de inteligencia artificial a través de lo que se llaman las técnicas del machine learning? ¿Qué significa? Que este sistema de inteligencia artificial va a ir aprendiendo él mismo a través de sus propios algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos, no? O sea, se habla tanto de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Es aquella secuencia organizada de pasos para solucionar un problema, ¿no? O sea, pensemos en lo que es una receta, por ejemplo, una receta de cocina, un instructivo para armar un mueble, una regla de juegos, o sea, son todos aquellos pasos que se van a ir dando para solucionar algo. ¿Y qué es? O sea, cómo se va a alimentar, cómo se van a nutrir estos algoritmos a través de los datos, ¿sí? Los datos son todas aquellas cosas que vamos haciendo en inteligencia artificial. ¿Y por qué son tan importantes? Imagínense este año cómo cambió nuestra vida y cómo nos volcamos hacia todo lo que es el comportamiento digital. Entonces, todo lo que vamos haciendo en Internet, todo eso va dejando lo que llama la huella digital, ¿sí? Y todos esos datos que se vuelcan a Internet tienen que estar en almacenados en algún lugar. Tienen un gran almacenamiento físico de todos esos datos. Entonces, si hablamos de Big Data, va a ser el conjunto de herramientas capaces de gestionar todo ese gran volumen de datos, ¿sí? Están las 3B, que según la fuente que busquemos, las 3B, las 4B, las 5B, pero lo importante es las características de variedad, volumen, velocidad. Y lo que más va a ser, lo que más nos va a interesar es cómo se procesan esos datos y con qué finalidad. Y vayamos pensando a su vez en esto de la finalidad, cómo vamos a informar a nuestros clientes, cómo tomamos estos datos y la finalidad para la cual los tomamos. Cómo se toman, cómo se procesan esos datos a través del data mining, que es la minería de datos. Es el proceso de buscar entre esos datos. Es el proceso de refinarlos, de pulirlos, o sea, en la gran cantidad de datos que hay, bueno, busco los que realmente me interesan y voy a utilizar esos datos. Y después, bueno, recordemos nuestra ley, la 25326, la protección de datos personales, que elabora una clasificación de datos personales y datos sensibles. Los datos personales son todos aquellos que compartimos cuando hacemos algún trámite, o sea, nuestro nombre, nuestro quit. En cambio, aquellos datos sensibles van a requerir nuestro consentimiento para esa obtención de esos datos, porque son aquellos que revelan nuestras opiniones políticas, nuestras convicciones religiosas, filosóficas. Es importante que se requiera que brindemos nuestro consentimiento para eso. Y bueno, y ahora vamos a hablar de cómo impacta todo esto en el mercado de seguros, o sea, ¿para qué nos sirve todo esto? Vamos a ver lo que son los chatbots, por ejemplo, a través del sistema de inteligencia artificial de Watson, que es el sistema de IBM, que puede ser desde, por ejemplo, cuando nosotros ingresamos a una web de seguros, o sea, la ventanita que se abre para decir, bueno, estamos en qué te podemos ayudar, o también se puede ser un sistema de inteligencia artificial que vea, que pueda leer, entre comillas, toda la cantidad de mails que ingresan a nuestra aseguradora, interpretarlos y responderle al cliente de esa manera. Nuestro capital humano de la aseguradora se va a poder
utilizar en algo mucho más productivo, que simplemente sea leer esos mails. Después están los servicios de scoring, en donde va a ser muy interesante porque se va a poder evaluar realmente cuál va a ser la real utilización que se dé, por ejemplo, de ese auto, como puede ser, por ejemplo, el Eat-Run Scoring. Después está los sistemas de seguros que son peer-to-peer, que esto es muy interesante porque son totalmente disruptivos en el sentido de la manera tradicional de ver el seguro. Modifican totalmente la manera en la que se vienen gestionando todos los sistemas de seguros hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos sistemas, por eso es de economía colaborativa, es se agrupan entre los mismos asegurados con un incentivo en común. O sea, por eso es peer-to-peer, porque se elimina la figura del intermediario, ¿sí? Se agrupan en un incentivo en común, como puede ser un mismo seguro, y el incentivo que van a tener todos es bajar el riesgo, o sea, que no se produzca este riesgo, por eso se va a pagar una prima mucho menor, y a finalizar el año, si sobran, ¿no? El pago de estas primas, el dinero que sobre, se vuelve a redistribuir entre los mismos del grupo, los mismos integrantes del grupo, a través de bonos, por ejemplo. Si no alcanza, bueno, se contrata un reaseguro. Pero lo interesante de todo esto no es solo la colaboración entre todos los integrantes del grupo, sino que está puesto el acento en lo que es el tema, la economía del comportamiento, o sea, en evaluar el comportamiento que van a tener los integrantes de este grupo, ¿no? O sea, está puesto en cómo se va a comportar, en evaluar cómo se va a comportar este cliente. Por eso también se menciona el tema de mejorar la calidad de vida, porque se va a tratar de reducir el siniestro. Y eso también es importante, porque hoy en día tradicionalmente está puesto el acento en una vez que se produjo el siniestro. Pero las tendencias, y para qué vamos a utilizar toda la información que nos da inteligencia artificial, es para poder estar antes de que se produzca ese siniestro. Entonces se va a dar lo que llaman una win-win situation, ¿no? O sea que las dos partes van a ganar. O sea, el asegurado va a tener menos siniestro, se va a ver reducida su prima y a su vez nosotros vamos a tener menores costos. ¿Y qué es lo que nos va a nutrir todo esto? También es muy importante el tema de la Internet de las cosas, Internet of Things. ¿Y qué es la Internet de las cosas? Son todos aquellos dispositivos que nos van a dar, o sea, que van a tomar nuestros datos, ¿sí? Se van a volcar en Internet, y la particularidad es que van a estar interrelacionados todos estos dispositivos. Yo acá quiero que vean la cantidad, todavía no se llegó, esto es un estadio como más desarrollado, todavía no se llegó a lograr que todo esté relacionado, porque se necesitan ciudades inteligentes, o sea, hay un montón de cuestiones que todavía no llegamos, pero tengan en cuenta, y a su vez vayan pensando, o sea, cómo toda esta información que la aseguradora va a poder tener al alcance de su mano, cómo va a ir modificando nuestra ley de seguros. Imagínense, o sea, los institutos, las figuras de nuestra ley de seguros, cuáles cuestiones tendrían que reverse con todo esto. Y bueno, y si vamos a hablar de todo lo que es la tecnología, ¿sí? En seguros, tenemos que hablar de lo que es todo lo que es las InsurTech, ¿sí? O sea, la tecnología aplicada a todo lo que es el seguro. Esto viene de una utilización también similar que hacen a FinTech, ¿no? Que es la tecnología aplicada a todo lo que es las finanzas, que tiene un desarrollo mucho más grande, pero este año se redujo bastante la brecha de desarrollo entre las InsurTech y las FinTech. Bueno, las condiciones ya las fuimos diciendo: Big Data y Analytics, el uso intensivo de la tecnología, la minimización de los costos, y las InsurTech que fueron saliendo, ¿sí? A nivel mundial, surgieron, bueno, la primera que surgió fue en Alemania, que es esto de Friendsurance, que es el sistema que veníamos hablando de la colaboración entre todos los miembros, ¿sí? Los seguros peer-to-peer,
En el Reino Unido está Guevara, que es en la parte de los vehículos, y en Estados Unidos está Lemonade, que la característica que tiene Lemonade es que a fin de año, esto que yo les decía de la redistribución de las primas que sobraron, lo que van a hacer ellos es elegir una entidad de bien público como para destinar ese sobrante. Entonces, bueno, también es algo muy positivo porque es un bien que se le hace a la sociedad, ¿no? Después, bueno, en la región está Unigo, que es una Insurtech 100% digital, es una aseguradora de autos, y está Bergson, que es un broker de seguros que es 100% digital, en donde uno ingresa a la página y, bueno, y uno mismo elige con qué aseguradora y qué seguro contratar. Acá, bueno, lo que están viendo ahí son algunos ejemplos de Insurtech, de empresas de Insurtech a nivel mundial. Ahí está Lemonade, está Friendsurance, para que vean un poco las características que tienen las mismas y la cantidad de Insurtech que hay. En nuestra región también se está generando un desarrollo muy grande, ¿no? de las mismas. Entonces, bueno, viendo todo esto, las ventajas son fáciles de inferir: la celeridad, la transparencia, la accesibilidad, la personalización, ¿sí? El conocimiento del cliente. Y este punto es muy importante, la mayor retención del cliente, porque el problema que tienen las aseguradoras es que la fidelización del cliente, o sea, el cliente se nos va, y lo que tenemos que hacer es tratar de lograr que se quede, porque cuesta 3 veces más lograr captar clientes antes de sostener los mismos clientes que tenemos. Entonces es un tema muy interesante. Y a su vez, bueno, se les puede ofrecer distintos productos, upselling, cross-selling. Esto es muy interesante, se evitan las solicitudes fraudulentas, ¿sí? Porque por medios de inteligencia artificial se puede detectar si una persona le está mintiendo o no a la aseguradora. Y esto que ya lo veníamos hablando, en cuanto a la prevención, se detectan los accidentes en tiempo real, por ejemplo, maniobras bruscas, principio de incendio en campos, por ejemplo, como puede ser con un dron, ¿sí? Recordemos la Internet de las cosas, y la mayor velocidad al liquidar el siniestro. Y después vamos a pensar un poquito cuáles son los desafíos, porque, o sea, es todo muy hermoso, pero tenemos que ver en qué nos vamos a pensar, ¿no? En hacer todo este uso de la inteligencia artificial, un uso respetuoso, ¿sí? Yo lo que puse ahí, el primer punto, es un cambio de mentalidad en empleados y clientes. O sea, tenemos que cambiar nuestras formas de ver las cosas, tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que ayornarnos y pensar en nuevas maneras, que no significa ni lo que el tiempo pasado fue mejor, ni el tiempo futuro va a ser mejor. O sea, hay pros y contras en todo, entonces tenemos que evaluar realmente cómo vamos a utilizar esta inteligencia artificial. ¿Sí? Después también va a haber una modificación de los contratos y los medios probatorios. O sea, eso va a ser un tema también a considerar. ¿Cómo vamos a demostrar la existencia de ese contrato? Después está también el tema de los nuevos derechos que salen, ¿no? Los derechos de los consumidores, la información veraz, esto que hablábamos de la finalidad y la fuente de la obtención de datos. Informarle a nuestro cliente cómo tomamos esos datos y qué es lo que vamos a hacer una vez que logramos esa finalidad. Si destruimos esos datos, si no, o sea, ¿qué pasa con los datos de nuestros clientes? La privacidad de los datos. Después esto es un tema muy interesante en cuanto a los sesgos. ¿Sí? Los sesgos y su discriminación, porque la inteligencia artificial no es totalmente neutra. O sea, nosotros mismos cargamos los datos, ¿sí? Y nosotros estamos impregnados de valores. Entonces, lo que se está hablando, hay una corriente muy interesante en Europa, que se está hablando si la inteligencia artificial no reproduce esos sesgos, o sea, si realmente no aumenta esa brecha con comunidades vulnerables. Entonces, es un tema también. La responsabilidad civil de los programadores, o sea, ahí está también la clave, ¿no? O sea, los programas que van a ser de inteligencia artificial y cómo van a estar diseñados esos programas. Los daños también que pueden provocar la inteligencia artificial, los robots, un mal asesoramiento, por ejemplo, de un sistema de inteligencia artificial.
Y después el tema de la ética en inteligencia artificial, que no voy a entrar a hablar mucho de ese tema, porque ayer estuvimos en una clase de 3 horas del presidente de nuestra asociación, con el doctor Sebastián Cancio, donde estuvo 3 horas hablando de ética, moral, metaética. Fue una clase maravillosa. Así que bueno, solamente decir que se va a tener que tener en cuenta esto al momento de utilizar la inteligencia artificial. Y finalmente, para cerrar, el marco normativo, ¿sí?, que nos va a delimitar nuestro accionar, ¿no? O sea, este camino que tenemos que hacer entre un exceso de regulación y promover la innovación, ¿no? O sea, ese camino que vamos por ahí por el medio tiene que estar delimitado por el marco normativo. ¿Y cuál va a ser el marco normativo? Bueno, la Unión Europea tiene un montón de reglamentos, de directrices, de cuestiones que son fundamentales y no las podemos dejar de lado. En Europa son totalmente obligatorias y existen sanciones muy importantes en caso de incumplimiento, como pueden ser multas de hasta 90 millones de euros, o sea, tengan en consideración una multa así en nuestra empresa de seguros, si se provocara algún daño por el mal uso de la inteligencia artificial. Y en el marco nacional, bueno, está nuestra ley que ya la habíamos mencionado, la protección de datos personales, la 25326. Después está el convenio 108, ¿sí?, que es para lo que es el tratamiento automatizado de datos. Este es un convenio elaborado por la Unión Europea ya en el año 1981. Nuestro país adhirió el año pasado, y bueno, y es para todo lo que es el tratamiento automatizado de datos. Esto es vinculante para nosotros, entonces sí o sí lo tenemos que tener en consideración. Después, a su vez, bueno, las acciones que tenemos previstas en nuestra Constitución Nacional, las acciones de habeas data o de amparo, y bueno, y esto que habíamos mencionado respecto a nuestra ley de seguros, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas figuras o estos institutos que son la reticencia, el fraude, el tema de los plazos? O sea, ¿qué plazos vamos a hablar? O sea, si todo se maneja de manera inmediata, o sea, yo hago un clic y ya contraté, entonces realmente son cuestiones que hay que reverlas porque quedan en desuso algunas. Y bueno, y mencionar esto de la superintendencia, que es la Mesa de Innovación en Seguros e Insurtech, que surgieron el año pasado con las 2 resoluciones que les puse ahí, la 733 y la 219 del 2018, que es un espacio de intercambio entre sectores públicos y privados, ¿sí?, donde empresas de Insurtech van a estar intercambiando, viendo todas las innovaciones que se generan, y a su vez, bueno, viendo qué regulación es necesaria, ¿no? Y bueno, y esto para cerrar, me gustó esta frase de no podemos estar en modo de supervivencia, sino que tenemos que estar en modo de crecimiento, que es una frase de Jeff Bezos, que es el fundador y CEO de Amazon, porque realmente tenemos que pensar en que todo esto ya está, ¿sí? Entonces, realmente es algo que vamos a tener que modificar nuestros paradigmas y nuestras maneras de hacer las cosas. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la atención y bueno, Leti. Muchas gracias, Evangelina. La verdad que excelente la disertación y además súper claro, como decís vos, creo que ya había llegado, pero por ahí no todos estábamos muy empapados y la pandemia que estamos viviendo este año hizo que, o sea, de golpe nos tuviésemos que dedicar muchísimo más a este tipo de temas, así que me parece muy interesante y muy relevante y lo has disertado espectacular. Siguiendo en la misma línea, ahora va a hablar la doctora Florencia Mangialardi de Rosario. Ella es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca, España, especialista en Derecho de Daños por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Ambiental ante la Globalización por la Universidad de Castilla, Toledo, España,
presidente del Grupo Internacional del Trabajo Fraude en el Seguro del Comité Ibero-Latinoamericano, de AIDA, SILA, y directora de la revista Derecho Más Seguros y miembro, por supuesto, de AEXIA. Ella nos va a hablar del seguro de los vehículos autónomos. Flor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Leti, buenas tardes a todos. Gracias, primero los quería felicitar a Leti y a Fabián por esta organización de esta jornada. La verdad es que fue un éxito total y me imagino que también mucho esfuerzo para poder organizarlas y llevarlas a cabo. Así que bueno, felicitaciones a ambos. También le quiero agradecer mucho a Sebastián Cancio, el presidente de nuestra asociación, por esta convocatoria y bueno, muchas gracias. Como bien decía Leti, mi tema es los vehículos autónomos y su aseguramiento. Ahí voy a compartir la pantalla, no sé si la ven. Perfecto. Bueno, para empezar a hablar del tema de los vehículos autónomos y su aseguramiento, tenemos que empezar por el tema de las generalidades, o sea, ¿qué se entiende por vehículos autónomos? Hay distintos niveles de vehículos autónomos que son los niveles de manejo automatizado, están determinados por la Sociedad de Ingeniería Automotriz Internacional, que establece que en el nivel 0 no hay automatización de los vehículos, el conductor humano realiza las tareas de conducción dinámica de manera sostenida y controla el vehículo de forma manual. Si bien yo ahí puse la fotito esta del Fiat 600, en realidad no es ese tipo de vehículos, sino que también son los vehículos que, por ejemplo, bueno, no sé los que tienen ustedes, pero bueno, yo tengo un Fiat Fiesta, donde si bien tiene la velocidad crucero, por ejemplo... también incluya esos dos, me había olvidado. Bueno, perdón. Sí. Si bien tiene velocidad crucero, no significa que sea un nivel de automatización, ya que en realidad es el que tiene el control del vehículo es la persona, o sea, es uno el que conecta la velocidad crucero y la apaga, entonces no tiene ningún tipo de nivel de automatización. Lo mismo pasa en los autos que tienen la asistencia para estacionamiento. En el nivel 1 de asistencia a la conducción, sí se incluye un dispositivo de asistencia a la conducción que controla el movimiento lateral del vehículo, mantenimiento de carril, o el movimiento longitudinal del vehículo mediante aceleración o desaceleración del mismo. Como por ejemplo la fotito que les puse ahí, son los vehículos que sí tienen esto de que controlan la velocidad. Si uno se está acercando mucho al vehículo que viene adelante, disminuye la velocidad y también hace que el vehículo quede dentro del carril si se está yendo del carril. Se considera nivel 1 si tiene alguna de las dos funciones. El nivel 2, que es la automatización parcial, incorpora más de un sistema de asistencia, o sea, tiene los dos, tanto el del movimiento lateral como el de aceleración o desaceleración. Pero es el conductor humano el que asume la conducción en todo momento y realiza el resto de las tareas de conducción. También puede incluir un sistema que realiza maniobras de estacionamiento sin intervención directa del conductor. O sea, en este caso entonces tiene las dos funciones, tanto de asistencia para mantenerse en el carril como el de la aceleración y desaceleración, y también puede tener esto de que el vehículo estaciona solo, se puede hacer también hasta por control remoto. Hay unos videos muy lindos en internet donde muestra cómo el vehículo uno lo deja y se estaciona solo. Y el nivel 3 de automatización condicional, ya en este caso el vehículo realiza las funciones de conducción, pero si detecta un fallo en el sistema o una situación de peligro en el entorno, da aviso al usuario del vehículo para que asuma la conducción. Acá, entonces, la persona que está dentro del vehículo pasa a ser un conductor de reserva. Ya no tiene el control sobre el vehículo se controla solo, y el conductor está como de reserva. En el nivel 4, es de automatización alta. Se puede conducir en forma autónoma cuando concurren determinadas circunstancias geográficas o ambientales, y el usuario es simplemente un pasajero. Pero tiene una función, todavía tiene pedales y manubrio, en donde tiene la función que si el vehículo sale de los lugares donde puede circular, le avisa al conductor, le da un aviso para que tome el control del rodado, lo mismo que, por ejemplo, si hay nieve o algo por el estilo, donde el vehículo no puede conducirse solo. Y el nivel 5, que es el de automatización completa, elimina todo el control humano y todas las funciones están automatizadas.
Estos últimos dos vehículos, el de nivel 4 y el nivel 5, no están en el mercado y todavía no se pueden conseguir. Yo ahora les quería mostrar, dejo de compartir para volver a compartir un videito. No sé si lo están viendo ahí. Ahí sí, Flor. Perfecto. Bueno, en realidad este vehículo es del nivel 3, pero el conductor está siendo muy imprudente y está del otro lado del vehículo. O sea, en este caso, el conductor debería estar en el asiento del conductor, si bien el vehículo se conduce solo, como ustedes pueden ver, está pasando el camión, hace sus maniobras solo. El conductor no debería estar de ese lado, sino que debería estar sentado en el asiento y controlando que no haya ningún problema en la circulación. Pero bueno, estas son las cosas que después generan los accidentes y le echamos la culpa al vehículo. Bueno, vuelvo a compartir, no sé si dejé de compartir. Vuelvo a compartir el otro. Ahí se ve. Sí, perfecto, Flor. Bueno, no sé por qué no ha pasado. Bueno, ¿cómo funcionan estos vehículos? También hay otras funciones que tienen conectividad entre los vehículos para que se comunican entre ellos sobre la velocidad, la dirección, se pueden tener alertas para presencia de vehículos de emergencia. Y también hay otro tipo de conectividad entre el vehículo y la infraestructura vial, que recibe las notificaciones de los semáforos y otras señales, y notificaciones de obra en la ruta o cruce de nivel en la vía ferroviaria. También, bueno, tienen radares, sensores, cámaras. Este LIDAR, que es un dispositivo láser rotatorio que está en el techo, se ve mucho en las imágenes, estos como que tienen un aparatito arriba, que les permite tener una visión 360, el GPS, mapas digitales de alta definición, software para procesar datos, e inteligencia artificial para tomar las decisiones de manera autónoma. ¿Cómo están probando este tema? O sea, ¿cómo está la inteligencia artificial conociendo? Bueno, de esta manera. Cuando cada uno de nosotros, cuando ustedes vean que te preguntan si soy un robot, van a ver que siempre están temas de tránsito. Te marca para que elijas si hay semáforos, cuáles son autos, cuáles son taxis, bicicletas, los pasos de peatones. Bueno, de esta manera la inteligencia artificial está aprendiendo para poder hacer que los vehículos funcionen autónomamente. El tema está en que, bueno, esta automatización se complica en el sentido de que, por ejemplo, acá uno tiene como que las bicicletas circulan de esta manera, ¿no es cierto? Pero muchas veces pasa que vemos las bicicletas de esta manera. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el vehículo para poder diferenciar una cosa o la otra? ¿Cuáles son las ventajas que tienen estos vehículos autónomos? Bueno, la desaparición del factor humano, se dice que el 95% de los accidentes se deben a errores humanos, son más respetuosos con el medio ambiente, en la recopilación de datos podría evitar los fraudes y la reducción de los robos de automóviles, aumenta la autonomía y la movilidad de las personas, o sea, de las personas con movilidad reducida y los menores de edad, reduce la congestión del tráfico. Y las desventajas, bueno, es la falta de seguridad en los datos de los usuarios, la posible pérdida de privacidad, disminución de inversión pública en el transporte público, pérdida de empleo por parte de los conductores profesionales, camioneros, taxistas, repartidores, y la más importante, de la que todo el mundo habla, es esta de la falta del algoritmo moral, según el cual las decisiones morales deben ser tomadas por un vehículo remoto si un accidente de un tipo u otro es inevitable. Como acá en el caso de la fotito esta, si tiene que chocar a una u otra persona, ¿qué haría el vehículo autónomo? También está muy discutido en qué haría el vehículo, o sea, qué va a priorizar, si a los pasajeros transportados o a los transeúntes. Bueno, son todos temas a debatir. El tema de la responsabilidad. Bueno, lo que es importante es establecer cuál es el régimen de responsabilidad en caso de colisión. O sea, si la responsabilidad deriva del hecho propio de la circulación
o si la causa del accidente es otra que no tiene nada que ver con la circulación, sino por fallos del sistema o de los dispositivos tecnológicos de los vehículos. Porque los vehículos autónomos, esto que estábamos diciendo antes, que se encuentran conectados mediante software y otras tecnologías que permite tener el conocimiento tanto interno como externo de la circulación. Detecta los niveles de cansancio del conductor, reconoce el camino a través del GPS y cualquier obstáculo que pueda haber en el camino. Entonces, bueno, habrá que tener en cuenta las responsabilidades que puedan recaer sobre los agentes que participen en la cadena de producción. Y si el desperfecto se debió al automóvil o al software. También puede haber otros responsables, como por ejemplo el proveedor de servicios satelitales o incluso el gobierno en la provisión de infraestructura, o sea, si los semáforos funcionan mal o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Respecto, o sea, yo lo que me preguntaba era, en nuestra legislación, ¿podríamos implementar este tipo de tecnología? Bueno, conforme nuestro Código Civil y Comercial, serían responsables el propietario del vehículo autónomo, conforme lo establece en 1757, y también el fabricante del sistema operativo por el concepto de guardián, que establece en 1758, que es quien ejerce por sí o por tercero el uso, la dirección, el control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. Entonces las responsabilidades serían la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, el riesgo provecho, y la responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. También hay otro tema que se debate, es si que estos vehículos ya no tendrían más propietarios privados en un futuro. Se dice que en el 2050 ya no va a haber más propietarios privados, sino que serán, directamente la gente no va a comprar más autos, sino que se va a trasladar en este tipo de vehículos autónomos, lo contratará, que va a ser más económico. Entonces, bueno, ya no va a haber más propiedad del vehículo, sino que uno pasaría a ser pasajero transportado. Y las eximentes de responsabilidad que tenemos en nuestro código, el hecho de la víctima, el hecho del tercero por el que no se debe responder, el caso fortuito, fuerza mayor, yo creo que podría estar plenamente vigente. El tema del hecho de la víctima es también bastante discutido. Bueno, si la persona que está dentro del vehículo la podemos considerar como pasajero transportado, porque ya no es más un conductor, sino un pasajero transportado, depende del nivel de automatización del rodado, qué tipo de responsabilidad tendrá o no. Por ejemplo, en el video ese que veíamos, en donde la persona estaba sentada en el lado del acompañante, cuando debería haber estado en el lado del conductor, si hay algún fallo en el sistema, la persona, bueno, tendrá, y no se tomó a cargo el vehículo, bueno, ya es su responsabilidad, teniendo en cuenta que podría ser considerado como pasajero transportado y no conductor del vehículo. El hecho del tercero, porque el que no se debe responder, también también se discute si se puede considerar al propietario, al fabricante o a la persona que distribuye el software como tercero en base al propietario. Esto en principio no debería corresponder, así lo establecen algunas legislaciones que ahora les vamos a ver en unos minutos. Respecto al seguro, bueno, los puntos que se deben esclarecer es saber en qué momento el vehículo está siendo conducido de manera manual o bien el accidente si ha tenido lugar de modo autónomo. Esto es lo que las aseguradoras están queriendo, que están pensando en dar este tipo de seguros, están queriendo saber. Entonces va a haber nuevos esquemas de peritaje, los vehículos van a estar provistos con cajas negras, que en caso de un accidente determinan su causa y quién es el culpable. Esto, bueno, el conductor es un pasajero, esto es lo que les estaba diciendo antes, en muchos casos el conductor pasa a ser un pasajero, pero por ejemplo, si la persona en los niveles 5 de automatización se discute mucho si tienen que tener o no, son los niveles de nivel 5 es donde no hay conductor. Entonces lo que se está discutiendo es si tiene que poner un botón de emergencia para que la persona pueda tomar el control del rodado. Hay quienes dicen que no, porque si el vehículo lo está decidiendo es porque es la mejor decisión, pero bueno, ¿qué sucede ante un ciberataque? Entonces, bueno, son las discusiones que
que se generan. Por mi parte, yo creo que en nuestra legislación lo que sí se debería modificar es el tema de la citación en garantía, que en la mayoría de las legislaciones del mundo no existe, que debería haber un reclamo directo contra el asegurador, porque, bueno, en un eventual pleito uno tendría que demandar a Wine, Hotels, a Uber, lo cual sería como prácticamente imposible. Respecto a las cláusulas de exclusión de cobertura, yo creo que va a depender del nivel de automatización que tenga el vehículo, pero claramente deberán ser modificadas en gran parte. También se me plantea la duda el tema de alcoholemia y la falta de carnet habilitante. O sea, hay ciertos niveles en donde no tengo ninguna duda que no se puede, o sea, las cláusulas van a seguir vigentes, pero en el nivel 4 o 5, donde ya el conductor, o sea, la persona es un pasajero, no debería haber motivo para que... pero bueno, o sea, también se considera que tiene que estar atento a si hay un fallo del sistema, entonces bueno, la alcoholemia seguiría siendo una exclusión. Respecto al carnet, se dice que va a haber un nuevo carnet de conducir, donde se va a necesitar una formación específica para las personas que usen este tipo de vehículos. También está ahí la duda en, por ejemplo, los menores de edad o las personas con algún tipo de discapacidad que utilicen el vehículo de nivel 5, cómo van a hacer para poder tener este carnet y poder circular en estos vehículos autónomos. Bueno, hay algunas nuevas exclusiones de cobertura, estas están planteadas en el Reino Unido, que es la legislación más avanzada, que son las alteraciones a los software hechas por la persona asegurada o con conocimiento de la persona asegurada, no instalar las actualizaciones de software necesarias para la seguridad que la persona sabe o debería razonablemente saber. Estas dos nuevas exclusiones seguramente que van a estar. La pregunta es, que se hace mucho, es si va a desaparecer el seguro, por esto de tema de que se reduce el número de accidentes, se supone que ya si los vehículos autónomos funcionan y ya no hay más vehículos privados, ya no va a haber más accidentes, eso consideran algunos estudios que se han realizado. Y también que muchos fabricantes han decidido autoasegurar sus vehículos. Yo creo que no van a desaparecer, sino que van a aparecer nuevas coberturas, como la responsabilidad por fallos del software y hardware, seguros ante ataques de ciberterrorismo, y también se está planteando en Europa la creación de un fondo común cuando no se pueda determinar la culpa en un accidente porque todos los vehículos cumplieron con las reglas de sus sistemas. O sea, entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Quién paga? Bueno, la idea sería hacer un fondo común. Y ahora, bueno, rápidamente lo que la ONU ahora en junio del 2020 dictó este reglamento en donde se establecen requisitos uniformes, hay 60 países firmaron, para que puedan circular los vehículos de nivel 3, pero bueno, ponen ciertas condiciones que muchas no están muy conformes, solo podrán activarse en las vías en que esté prohibida la circulación de peatones y ciclistas. En la carretera tiene que existir una barrera física que separe los dos sentidos de circulación. La conducción robotizada no podrá exceder los 60 km por hora como máxima. Eso para que puedan circular los vehículos de nivel 3. Las pantallas a bordo se deben desconectar automáticamente cuando el conductor vuelva a tomar el control del vehículo. Tiene que haber sistemas de reconocimiento que detecten el estado del conductor, o sea, que el conductor esté sentado, que lleve el cinturón puesto y que esté capacitado para retomar el control del vehículo, si no el vehículo se detiene solo, se va a la banquina y se detiene. Estos vehículos también tienen que tener una caja negra para almacenar todos los datos de circulación registrados que puedan ser posteriormente analizados en caso de necesidad. Y también establece un procedimiento de ciberseguridad de protección contra el pirateo. Las legislaciones que están más avanzadas en esta materia es Alemania, que establece que los vehículos pueden usarse en las vías públicas bajo la condición de que las funciones automatizadas estén en funcionamiento correctamente, pero que bueno, el conductor tiene que estar siempre atento al tránsito. Y respecto a la responsabilidad, si el accidente se debió únicamente al mal funcionamiento del sistema de asistencia al conductor, el encargado del auto podría recurrir al fabricante. En el Reino Unido, la ley de vehículos automatizados eléctricos del 2018 impone responsabilidad estricta a las aseguradoras de un vehículo por las pérdidas sufridas como resultado de cualquier accidente,
relacionados con este tipo de rodados. O sea, las aseguradoras responden siempre. O sea, no hay acusado humano, las demandas se presentan directamente contra el asegurador. Puede haber otros responsables, como el desarrollador del software, la infraestructura, pero bueno, la responsabilidad se impone al asegurador si alguna parte de la responsabilidad es propia del vehículo, después pudiendo repetir contra los otros responsables. La persona lesionada tiene derecho a demandar a cualquier otra persona del accidente y el asegurador tiene permitido ejercer los derechos de repetición, eso es lo que les decía antes. Las exclusiones de cobertura son las dos que les había dicho antes, las alteraciones de los software y el hecho de no instalar las actualizaciones por parte de la persona. Pero esto solamente en caso de que la persona que sufra el daño sea el pasajero, o sea, el conductor del vehículo o el usuario del vehículo. Si los daños los sufre un tercero, la compañía sí responde, no valen las exclusiones de cobertura. Esto más que nada es para que son las únicas legislaciones que están avanzadas en el tema. Bueno, y después ahí la fotito delata un poquito mi edad, pero bueno, el futuro ha llegado, creo que debemos entender la legislación de una manera más globalizada, ya no tanto esto de que cada país tiene una legislación tan cerrada, sino que va a haber que hacer más convenios internacionales, más globalizados. Creo que los principios generales de la responsabilidad civil no van a sufrir grandes cambios, porque en definitiva estamos ante vehículos automotores, y sí que se va a hacer un gran desafío de las aseguradoras ayornarse y adaptarse a esta nueva tecnología para lograr comercializar pólizas que cubran eficientemente este tipo de riesgos. Bueno, creo que de eso va a depender la solvencia de las aseguradoras. Bueno, listo, muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Flor. Excelente, la verdad, súper interesante. Y sobre todo también lo que pasa con el derecho comparado, ¿no? Bueno, es todo lo que se viene, así que vamos a tener que estar muy atentos. Bueno, para finalizar la jornada de hoy va a hablar el doctor Alberto Kaman de Neuquén. Él es abogado, productor de asesor de seguros, profesor en el ente ley del curso de aspirantes a productor de seguros, integrante del Instituto de Seguros del Colegio de Abogados de la Ciudad de Neuquén, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguros de Nor Patagonia y miembro de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior de Argentina, AEXIA. Nos va a hablar de la responsabilidad del productor asesor de seguros. Alberto, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias a Etzia, Fabián, Leticia, y por habernos acompañado todo este año, ¿sí? Porque la verdad es que sin este acompañamiento no hubiera sido posible este año tan particular y raro. ¿Hola? Ah. Así es que bueno, muy buena la disertación de nuestras dos compañeras. Yo voy a estar un poquito más atrasado en el tiempo, no voy a ser tan moderno como ellas, que son más jóvenes aparte. Pero bueno, yo con mi condición de productor de seguros también, además de abogado, y con la libertad que nos dio Aetzia y Fabián en el momento de elegir los temas, me pareció un tema bastante interesante. El otro día estuvimos en otro webinar con Waldo Sobrino, charlábamos hace un ratito, vieron que el doctor Waldo Sobrino siempre charla el tema este de los usuarios de seguro de defensa del consumidor, etc. Y cómo nos ha ido afectando también a los productores de seguro en ese sentido. Bien, yo ahora les voy a compartir pantalla, no sé si ya puedo. ¿Sí? También no esperen mi presentación esté a la altura tampoco de las chicas. Lo mío es mucho más sencillo, de hecho van a ver un pizarrón un poco menos de estilo tiene lo mío, pero bueno, ahí estamos. ¿Sí? Ahí se ve perfecto. Un poco la idea era compartir con ustedes este tema que me pareció interesante. Es un tema, si bien el fallo que yo acá les iba a compartir y a comentar un poco de la Cámara de Buenos Aires, de Capital Federal, respecto a una vinculación que hacen solidariamente a un productor asesor de seguros por el robo de un vehículo, ¿sí? Por una demanda que le hacen por incumplimiento contractual a una compañía de seguros, que es Liderar,
Bueno, terminan vinculándolo a través del artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Aparentemente van a empezar a aparecer más de este tipo de casos, con lo cual, bueno, pareció un tema bastante novedoso, más allá de que el fallo ya tiene 4 años. Un poco para repasar, obviamente, porque acá son todos abogados, hace un rato charlábamos y uno está acostumbrado a charlar por ahí con productores que no tienen, obviamente, la formación que tiene el público aquí presente, pero bueno, sí repasar algunos conceptos, como por ejemplo, esto de que el productor asesor de seguros, ¿qué es? ¿No es cierto? Y bueno, ahí vemos que sabemos que está regulado por una ley específica, que es la 22400, ¿sí? Del año 81. Y se sabe que es el único intermediario, obviamente también está la figura del agente institorio, ¿bien? Pero en sentido estricto de la palabra, ¿sí? Es el único intermediario, ¿bien? En esta cuestión de aseguramiento. Tiene una vinculación distinta, tanto con el Estado, otra vinculación distinta con el asegurado o asegurable, y otra vinculación con la entidad aseguradora con la cual él trabaja. Con esas tres vértices, vamos a poner, tiene relaciones totalmente distintas. ¿Bien? Ninguna de ellas se asemeja a la otra. ¿Bien? Sabemos que con el Estado tiene una relación de control por parte del Estado respecto a su formación, que tiene que hacer un curso todos los años, el pago de la matrícula. A su asegurado y asegurador, ahora vamos a ver cuál es la relación que tiene, y con la entidad aseguradora, bueno, es una relación más de tipo comercial. Muchas veces suelen haber convenios firmados, pero bueno, más que nada es eso. La opinión, ¿sí?, predominante es que esta relación entre el productor asesor de seguros y su asegurado o asegurable, ¿sí?, la opinión predominante es que es de naturaleza jurídica contractual. Tal es así que autores como López Saavedra, Soto, el doctor Gersi, entre otros, opinan de esta manera. Y quienes opinan que esta relación entre productor, cliente, vamos a llamarlo, al asegurado asegurable, es extracontractual, opinan los doctores Morandi, Stiglitz, Soler y Aleu en su doctrina. ¿Bien? Mayor consenso tenemos siempre en la calificación de esta relación como tipo contractual. ¿Bien? Esto para después establecer qué tipo de responsabilidad vamos a tener. Acá hice un repaso de lo que es la responsabilidad civil, ¿sí? Y cómo, bueno, a qué se debe, uno recuerda el artículo 1716, qué va a pasar cuando hay una violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, que esa es la parte del artículo que rescata el fallo, ¿sí? El incumplimiento de una obligación. ¿Por qué? Porque como después vamos a ver, la obligación de asesorar del productor asesor de seguros es del tipo legal, porque está en el artículo 10 de la misma ley 22400. ¿Bien? Entonces, bueno, de ahí es que se saca esta partecita de este artículo, de cuando el artículo del Código Civil y Comercial nos habla, ¿sí?, de la violación del deber de no dañar a otro, es lo que genera el cumplimiento después de reparar ese daño, ¿no? Y que es lo que uno ya conoce. Después, bueno, yo había hecho un repaso simplemente para que exista responsabilidad civil, cuáles eran los filtros que tenían que pasar, ¿no es cierto? Obviamente ese incumplimiento contractual, o en realidad el hecho antijurídico, que iba a ser el daño que iba a causar el productor de seguros. El daño efectivamente producido, en el caso que vamos a analizar después, es, por ejemplo, el no pago de la indemnización por el seguro contratado, en la medida del seguro contratado, que era una cobertura de robo. Y bueno, después la relación de causalidad, obviamente que tiene que existir, y el factor de atribución, bien, presente en todos los casos estos con deber de indemnizar.
cualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada, porque vamos a ver que el productor asesor de seguros impone una defensa que, bueno, obviamente no le da lugar. ¿Bien? Y el daño. Bueno, el daño, como habíamos dicho, era el mismo robo del vehículo, alegado por la parte actora. ¿Bien? Que en realidad se lo dan en segunda instancia. Es que dan esa sanción en forma solidaria al productor asesor de seguros. ¿Bien? Bueno, esto no era más que un repaso y un poco la idea de lo que quería compartir con ustedes era esto de que el productor asesor de seguros incurre en responsabilidad en la medida que incumple con sus obligaciones contractuales, porque si ya definimos que la obligación del tipo contractual es del tipo contractual, aunque también si analizáramos como una obligación extracontractual, está generando un daño, como veíamos recién en el mismo articulado del Código Civil y Comercial. Yo creo que encuadraría de todas maneras. Esto lo insisto, me parece muy interesante nosotros a la hora que, más nosotros, digo, en el sentido de aquellos que litigamos contra compañías de seguros, a la hora de abrir un poco esa legitimación, ese abanico de posibilidades que tenemos, y bueno, empezar a ver al productor asesor de seguros, o al agente institutorio, muchas veces esos vehículos que son sacados y asegurados desde las concesionarias de autos, sin la más mínima información, y bueno, con todos los incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor en el sentido de información, y a la misma Constitución Nacional, bueno, es un buen elemento para tener en cuenta. Dentro de las funciones y deberes que tiene el productor asesor de seguros, ¿sí? En la misma ley especifica dos tipos. Yo siempre hablo solamente del productor asesor de seguros, pero bueno, también está el organizador, con las mismas funciones y deberes. Del productor asesor de seguros directo, que es el comúnmente conocido, bueno, hace toda una serie las menciona, es taxativo, ¿sí? Por ejemplo, hay artículos, hay incisos, perdón, del artículo que han quedado en desuso, porque, por ejemplo, acá habla de que puede cobrar, y eso es algo que por resolución de la superintendencia, el productor asesor de seguros ya hace unos años no puede cobrar más las primas, dando lugar a un montón de problemas que vienen pasando. Pero dentro de lo principal de este artículo, que por eso yo lo subrayé acá, está en el punto H, que es asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato, durante toda la vigencia, acerca de sus cargas y obligaciones. Y fíjense que dice, en particular, además, con relación a los siniestros. ¿Bien? Y además, pone la obligación extra, que es ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones recibidas de los asegurados o las entidades aseguradoras, en relación con sus funciones. Fíjense que está obligado por los tres actores que veíamos al principio, involucrados en relación con el productor asesor de seguros. ¿Bien? Esto da el cuadro para decir, bueno, la justicia determinó esta responsabilidad solidaria del productor asesor de seguros con la aseguradora, ¿sí? Ante la falta de pago del siniestro. Bien, acá como les comentaba, este fallo que les quería compartir nada más, era que, bueno, que la justicia aplicando, con la aplicación del artículo 40 de la solidaridad y de esta cuestión que tiene la Ley de Defensa del Consumidor, de ir en forma solidaria con todos los partícipes de una cadena de distribución de un producto o un servicio, como en este caso el del seguro, ¿bien? Condena en forma solidaria a un productor de seguros, ¿sí? Y a la aseguradora, obviamente, por la falta de pago de un robo. La sala F era, no me acordaba, de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo comercial, instauró un precedente, en este momento era un precedente, era en el 2016, ya un poco viejo, pero bueno, novedoso para el derecho de seguros, ¿sí? Esta responsabilidad del productor asesor de seguros. El productor asesor de seguros, como integrante de una cadena de comercialización de un seguro, como veíamos recién,
pensándolo desde el punto de vista del artículo 40, ¿no?, de la Ley de Defensa del Consumidor, fue hallado responsable. Bien, les recuerdo que fue en segunda instancia. Bueno, el hecho fue que la damnificada dejó el vehículo estacionado en la vía pública, cuando volvió no estaba, ¿no? Obviamente autores desconocidos lo habían sustraído, y bueno, se hizo la denuncia administrativa en la compañía, denuncia policial, bien, hizo la baja del automóvil. Recuerden que hay una ley muy vieja y resoluciones de la Super que exigen, en caso de robo o destrucción total de los vehículos, la baja de los mismos, la baja registral, y a pesar de eso la aseguradora no le abonó el monto asegurado por robo. Así que bueno, esto en primera instancia dieron lugar condenando solamente a la aseguradora, se apela, bien. Bueno, acá el productor asesor de seguros contesta la demanda, argumenta la falta de responsabilidad, lo que les comentaba recién, hace un ratito, muy por encima, aduciendo que no es atribuible su responsabilidad en virtud que la causa de daños le es ajena. Bien, cuestión de que, bueno, en primera instancia le hacen lugar. Ahora condenan a la aseguradora en primera instancia, ¿sí?, que además nos suspendió plazos en tiempo y forma, con lo cual, en virtud del artículo 56, mediaba aceptación tácita del siniestro, ¿bien? Y en primera instancia se desestima la acción contra el productor asesor de seguros. Claro, la actora disconforme apela a la sentencia, ¿bien? Y con el fundamento de que, argumentando, de que hay una relación promovida y que el seguro se contrató a través de la figura del productor asesor de seguros, ¿sí?, que no es una figura menor. Sin la presencia de él, digamos, la presencia de él era esencial. Así es que, teniendo como base esto que se trataba de una relación de consumo y el artículo 40 que habíamos visto hace un rato, y el vicio o riesgo del servicio prestado, como veíamos la exigencia del artículo 10, el inciso H, de la ley 22.400, quedó fundada esta responsabilidad, de la cual se terminó condenando en forma solidaria a la aseguradora y al productor asesor de seguros. En base a eso, bueno, hoy charlábamos un ratito que la importancia de los productores asesores de seguros, que es un producto que se conoce también como un seguro de RC profesional, en donde yo también estuve investigando algunos casos que se han presentado también, no tanto por productores asesores de seguros, sino por brokers de seguros. Bueno, se han presentado contestando demanda con sus aseguradoras de responsabilidad civil profesional. Así que bueno, ese era el tema que yo les quería compartir. Disculpen por irse un poco los nervios, que era mi primera charla que tengo con ustedes, así que bueno, es eso, nada más un poco los nervios que de la primera vez, esperemos que la próxima estemos más. Alberto, Les vuelvo a agradecer como siempre a todo el grupo, porque bueno, son de un apoyo, la verdad que constante en el grupo y a uno lo hacen sentir un poco más cerca. Sin dudas, Alberto, te felicito. La verdad que no se notaron los nervios, así que parecía que eras ya acostumbrado a los Zoom. ¿Viste? Como nos tuvimos que ir adaptando todos este año. Tal cual. Yo les contaba a los chicos antes de arrancar que antes de decretarse la pandemia, no sabía que existía el Zoom. O sea, ahora tenemos cuántos por día, ¿no? Por semana. Así que bueno, felicitaciones, la verdad. Un tema muy interesante, es cierto que por ahí las chicas tienen un poco más de actualidad o es un poco más desconocido los temas que trataron, pero realmente la responsabilidad del productor me parece que es algo para tener en cuenta. Así que muchas gracias por la disertación. Bueno, ahora sí abrimos el espacio, si algún colega, algún amigo quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tiene ganas de participar. Esta es la última reunión del año de este ciclo, al menos por Zoom, así que con gusto está abierto el micrófono para que puedan participar y hacer los comentarios que quieran. Marcio, ¿querés hablar? Adelante, gracias por estar acá con nosotros.
podés desconectar tu micrófono, ahí está. Gracias, Leti. Un gusto estar ahí. Congratulaciones a Alberto, Flor. Muy bien, muy bien. Flor, quería te preguntar ¿qué te parece estas creaciones de fondos que los europeos están a divulgar? Porque si por un lado tenemos más tecnología, más inteligencia artificial, más informaciones, por una lógica deberíamos ter menos siniestros. ¿Te parece que es necesario tener un fondo para eso? ¿O este fondo podría ser para otras cosas? Por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial va a traer muy desempleo, pero menos por un rato. ¿Qué te parece? Gracias, Flor. Un gusto oírte. Gracias, Marcio. Un gusto verte también, que hacía mucho que no te veía. En realidad yo creo que, o sea, hasta que se implemente la totalidad de los vehículos automatizados, va a pasar mucho tiempo. Y creo que también parte de ese tiempo que está pasando es por todo este tema de que no debe ser tan fácil, no solamente por las cuestiones de la circulación y todo este tema, sino también porque debe haber muchas presiones de distintos lugares. O sea, yo entiendo que si todo se transforma en automatizado, esto de que decía que los camioneros, por ahí los repartidores, los taxistas, se pueden llegar a quedar sin trabajo, bueno, creo que es una presión importante como para que los vehículos autónomos no salgan. Yo creo que este fondo de compensación lo están haciendo, sí, podría ser útil claramente para hacer un fondo de desempleo en el caso de un futuro, pero también me da la sensación de que es para esto, bueno, de que puede haber fallo en el sistema, o sea, no todos los sistemas son infalibles, y bueno, como esto que les decía, el de la inteligencia artificial, el reconocimiento de las cosas, esto de si uno tiene una bicicleta colgada, o si viene un camión con una bicicleta, llevando bicicleta, ¿qué puede llegar a ser el vehículo autónomo? Si lo va a identificar, no lo va a identificar, si lo va a identificar a los animales, bueno, es como que la verdad es que hay mucho para ver, y bueno, sí creo que en un futuro no tan lejano, y si se logra que la circulación por ahí de los vehículos sea solamente en ciertos lugares, o algunos dicen que van a ser carreteras específicas para estos vehículos, y bueno, sí, ahí ya va a ser mucho más seguro y no va a haber tantos accidentes. No sé si te dije algo, Marcio, de que te está viendo. Excelente, gracias, Flor. ¿Algún otro participante que quiera hacer algún comentario, un aporte? Están abiertos los micrófonos sin ningún problema, Bueno, parece que estuvo todo muy claro. Chicos, los vuelvo a felicitar a los tres. La verdad que fue un placer escucharlos. Me pareció excelente como cierre las 3 disertaciones. Vuelvo a agradecerle a Fabi, mi compañero de todo este gran año. Y bueno, y por supuesto a toda AEXIA, a nuestro presidente, Sebastián Cancio, que siempre está ahí apoyándonos. Y bueno, a todos los miembros, a todos los amigos de Brasil, de Paraguay, de Bolivia, de todos los lugares de España, de todos los lugares que nos acompañaron durante todo este año. Ha sido un inmenso placer en lo personal. Así que bueno, nos encontraremos en otro ciclo con nuevas conferencias. Gracias a todos, y como decía Fabi, los invitamos